Hola, profe. En este final elegí para abordar el tema del espacio y las formas geométricas. Bueno, los niños desde que nacen están en contacto y conocen el espacio que los rodea a partir de las experiencias que ellos crean en ese mismo espacio. Es decir, que lo conocen por las acciones que realizan en el mismo. De esta forma ellos van construyendo nociones espaciales que les permiten a los niños, a partir de el desplazamiento de objetos, el desplazamiento de ellos mismos, la manipulación de objetos y la imitación de movimientos, conocer mejor el espacio y formar de esta forma experiencias mucho más ricas y nuevos conocimientos. La progresiva posibilidad que tienen los niños de moverse con autonomía en el espacio les permite incorporar nuevas experiencias. De esta forma, los niños participan con su propio cuerpo en el espacio. Cada niño es particular y cada experiencia es única, por lo tanto, no es homogénea. Cada niño es diferente. Por ejemplo, algunos niños van a tener mayor contacto o conocimiento con espacios en grandes distancias. Por ejemplo, el niño que va en bicicleta, en colectivo, caminando al jardín. Otros niños no van a tener tanta orientación en grandes distancias, sino que las van a tener en espacios más reducidos. Y otros niños no van a tener ese tipo de orientación, pero sí van a poder manipular muy bien una hoja que es un espacio muy pequeño. Por lo tanto, es un privilegio que tiene el colegio, en realidad el nivel inicial, el enseñarlo, porque si bien los niños se van apropiando del espacio por el contacto que tienen con él y por lo que oyen en sus familias, lo que los papás les dicen, por ejemplo, alcanzame el tarro que está ahí, ellos van aprendiendo y van captando todo este tipo de nociones espaciales que para ellos son muy ricas y van aprendiendo y obteniendo un nuevo lenguaje. Si bien la enseñanza del espacio la van conociendo a partir de todo este tipo de interacción, es importante que el colegio, que el nivel inicial, lo pueda sistematizar, lo pueda tomar y hacer mucho más rico, lo pueda ampliar y organizar. La enseñanza del espacio es tan importante en el nivel que incluso diferentes áreas la incluyen, como por ejemplo el arte, ciencias sociales, ciencias. Dentro de las diferencias que encontramos entre el espacio y las formas geométricas, en primer lugar se encuentra su génesis, ya que el espacio es algo que los niños van conociendo, el niño dispone de ese conocimiento, sin embargo las formas geométricas se enseñan porque es un conocimiento matemático, que por lo tanto se aprende. Por otro lado, se encuentra como diferencia la problemática entre estos dos. Lo que circunscribe al espacio se crea en una problemática tanto físico-sensible, es decir, en el espacio que vemos y que tocamos, que nos contiene y que contiene los objetos, donde nos apropiamos de él a través de los sentidos, de la percepción y del contacto directo. Se refiere a realizar acciones como dibujar o desplazarse por medio del lenguaje o representaciones, y el éxito o el fracaso de este problema va a ser determinado por la comparación entre lo obtenido y lo que se esperaba obtener. Entonces, los problemas espaciales se refieren a situaciones de la vida cotidiana y los problemas geométricos se refieren a la representación de un dibujo o figuras. Ambas situaciones, tipos de conocimiento tienen un vocabulario específico que debe ser presentado en el nivel. Un ejemplo para tratar estos dos tipos de problemas es cuando queremos cambiar las cosas de la habitación de lugar. Lo podemos tratar desde el lado espacial, simplemente corriendo las cosas del lugar, o desde el lado geométrico, de formas geométricas,
Por ejemplo, haciendo en un plano cómo queremos que se vea la habitación o cómo era antes, cómo está en este momento y qué es lo que yo quiero cambiar. En cambio, las situaciones geométricas ponen en interacción a un sujeto matemático con un espacio geométrico, conformado por un conjunto de puntos que nos permite comprender el espacio geométrico. El espacio geométrico lo conocemos a través de la representación, lo que nos permite evocar el objeto en situaciones de ausencia. Entonces, los problemas espaciales se refieren a situaciones de la vida cotidiana y los problemas geométricos se refieren a situaciones de representación a partir de figuras o dibujos. Cuando observamos y analizamos un objeto a partir que está en el espacio físico, desde el punto geométrico, estamos haciendo uso de las propiedades geométricas. Otro aspecto es la anticipación. Por ejemplo, cuando queremos cruzar la plaza de la forma más rápida. Sabemos que tenemos que hacerlo de forma diagonal. Ese sería el conocimiento geométrico. Pero al estar en la plaza tenemos el espacio físico. Es decir, estamos poniendo en juego ambos conocimientos al mismo tiempo. Bueno, el ser humano se desplaza constantemente por distintas dimensiones. La casa, el país o el barrio. Esto lo que plantea son diferentes problemáticas y su resolución requiere de varias estrategias. El común de la gente cree que existe solamente un tipo de espacio cuando en realidad nos movemos en un montón de espacios diferentes, ya sean más grandes o más pequeños. Grecia Galvez nos habla de 3 tipos de espacio: el microespacio, el mesoespacio y el macroespacio. Cuando nos referimos a microespacio es el espacio más próximo al sujeto, donde también hay objetos para manipular. Por ejemplo, el bebé cuando está en la sillita de comer, ese es su microespacio, donde está sentadito y tiene para manipular diferentes objetos, como pueden ser juguetes o incluso la propia comidita. El mesoespacio es una parte del espacio que tiene objetos físicos que no son manipulables, como por ejemplo el sujeto. ¿Cómo podemos trabajar esto en la sala? Por ejemplo, jugando a la búsqueda del tesoro o crear un mapa del recorrido de la sala a la biblioteca y que el niño tenga que marcar en el mapa el trayecto que fue haciendo, o sea, por los lugares que fue pasando. Y por último está el macroespacio. Este espacio corresponde al espacio marítimo, al espacio rural y al espacio urbano. El sujeto se desplaza y reconoce objetos físicos, pero al ser de gran dimensión solamente es posible apropiárselo desde la conceptualización y la abstracción. En cuanto a las acciones más importantes a trabajar, encontramos observar, que es percibir mediante el sentido de la vista todos los elementos que conforman la escena, los diferentes elementos que la componen y las posiciones que asumen los objetos y las personas. Es obtener una imagen visual que permite reproducir y reconoce lo visto. Por otro lado, tenemos como acción copiar, que es reproducir la ubicación, las posiciones y las formas de los objetos y las personas en presencia o ausencia del modelo. En este caso es necesario evocarlo. Luego viene comunicar o dictar, es decir, comunicar la ubicación de los objetos, de las personas, de las formas geométricas, es una actividad descriptiva. Es un mensaje verbal en el que el niño debe ser capaz de utilizar un vocabulario que le permita al interlocutor comprender lo que está describiendo. Por último, encontramos como acción representar. Representar figuras, espacios, recorridos, objetos que implican pasar desde lo tridimensional a lo bidimensional o viceversa.
En las acciones mencionadas, la validación es empírica, por lo tanto se hace por una comparación del modelo. En cuanto a trabajar el espacio en la sala, es importante ofrecerle al niño diferentes situaciones problemáticas, como por ejemplo que puedan indicar los objetos y su ubicación. Como nombramos anteriormente en el ejemplo, puede ser que en el trayecto de la sala a la biblioteca pueda marcar por dónde fue pasando o dónde se encuentra el objeto. Otro punto importante es pasar desde lo bidimensional a lo tridimensional y viceversa a través de las representaciones. Por supuesto que es importante poder usar el lenguaje correcto para comunicarlo, para comunicar las posiciones y los desplazamientos y también anticipar esas acciones y los desplazamientos, incluso posiciones. En cuanto al abordaje de las formas geométricas, es importante que la docente plantee situaciones problemáticas a partir de los conocimientos que el niño fue adquiriendo y que se utilizan las acciones que ya describimos, como son copiar, observar, dictar y representar. Para trabajar justamente las formas geométricas tenemos que realizar acciones que impliquen la manipulación, la observación y la comparación de las características de los cuerpos y de las figuras geométricas, relacionar los cuerpos con las figuras a través de la acción de representar por medio del sellado o del contorneado, pasar de lo tridimensional a lo bidimensional y viceversa, poder plantear situaciones que lleven al niño a darse cuenta que a partir de un cuerpo geométrico nace una nueva figura que deja huellas que pueden ser iguales o no. Comprender que dos figuras pueden formar una tercera. Reconocer que las huellas de los cuerpos son figuras y usar el lenguaje para comunicar las características de los cuerpos y de las figuras.